Cuando estén listos, dicen un amén. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Sé que nada podemos hacer, Señor, separado de ti. Yo, Padre, me remito a ti para inquirir en tu santidad, en tu ciencia. Señor, sabiendo que este no es un asunto, palabras de hombre, palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que la unción del Santo es la que, Señor, nos va a guiar para la fe que le tenemos al Señor, la fe que nos ha hecho creer en Él. Lo que muchas personas quisieran hacer, tantas cosas, ¿ven?, para sacar adelante sus propósitos. Cosas que se logran a través de esfuerzos y de sacrificio. Muchas madres desearían encontrar un mejor bienestar para sus hijos. También están dispuestas a hacer lo que esté a su alcance con tal de lograrlo. Madres que sufren, madres que muchas veces callan, guardan silencio porque hay cosas que quizás la gente no entendería. Muchas veces el dolor por el que se pasa. Y esta historia de este cuadro bíblico muestra, ¿verdad?, ese modelo del sufrimiento que tienen muchas madres, pero que son madres aguerridas, valientes, que no están dispuestas a arrugarse ante la situación, sino que, amén, saben que hay algo que Dios nos ha dado a nosotros, amén, armas para la destrucción de fortalezas del enemigo. Esta era una mujer que la Biblia dice que era griega. Sus creencias eran por allá de un lugar donde en alguna ocasión Pablo el apóstol estuvo en un areópago. Y comenzó también la curiosidad de ver que había muchos altares en aquel lugar. Pero él se fijó en algo, observó que entre toda aquella cantidad de altares había uno que decía Dios no conocido. Y de allí se valió para llevar la revelación del Evangelio a una cantidad de gente filósofas que solo buscaban escuchar algo nuevo. Pero en esta ocasión ellos no habían contado con que esto no era más que una corriente filosófica, sino que era, amén, la revelación del mensaje del amor de Dios. Y de eso se valió Pablo para presentar al Cristo de la gloria. Allí en ese lugar, amén, habían personas politeístas, creían en muchos dioses, muchas deidades. De ahí de esa región era esa mujer, amén, sirofenicia, de nación, pero era griega, dice la Escritura. Hay muchas personas que vienen a escuchar, amén, en lugares como esto, la palabra de Dios, pero que vienen con diferentes costumbres, aunque vienen con diferentes credos. ¿Sabe? Lo que más le interesa al Señor Jesucristo es la actitud con la que se presentan delante de su presencia. Dios está mirando en el corazón de los hombres. Amén. ¿Cuánto arrepentimiento hay? ¿Qué es tanta, amén, la ansiedad que hay para acercarse a Él y reconocer que lo que han atesorado en su corazón no les ha ayudado en nada? Esta mujer entendió que lo que ella allí atesoraba, los dioses de Canaán, los Astarot, los Baal, los dioses Acera, no, nada
amén, había hecho a favor de la vida de su hija. Si este asunto se hubiese tratado en los términos del día de hoy, por un psiquiatra, por un psicólogo, ellos hubiesen clasificado el caso de esta joven como una mujer con un problema psicopatogénico, un problema psicosomático o un problema mental. Pero como siervo del Señor, nosotros entendemos que esta joven estaba, amén, siendo poseída por demonios y que no existía ni existirá un poder en esta vida que pueda lograr liberar a personas bajo este problema, esta esclavitud. Solamente Dios, amén, nos ha señalado una persona. Solamente existe un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder para romper las cadenas del pecado, para deshacer las obras del diablo. Si usted, mi amada hermana, amén, mi amigo querido, no ha logrado liberarse quizás de esos traumas que ha venido arrastrando desde tiempos de infancia, amén, si aunque muchas veces nosotros confesamos decir que somos cristianos, pero la realidad es que muchas veces todavía no sentimos que hay una liberación. Esta es la oportunidad para reconocer de una vez por todas que Cristo es el único que tiene el poder para cambiar la vida del hombre. Amén. Solamente Jesús hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, pero Dios hace al hombre feliz. Aquella mujer tomó la resolución de abandonar todo lo que tenía. Se ganó la crítica, se ganó quizá la murmuración de toda la gente que le rodeaba, de su familia, de sus amistades. Dejó a su hija quizá por el peligro que había, quizás la dejó por allí encerrada en un cuarto o amarrada para evitar cualquier tipo de peligro. Pero lo que dice la Biblia fue que ella fue en busca de Jesús. Ella entendió que en Él estaba la solución para su problema. No hay que dar tanta vuelta para entender que solamente en Cristo, amén, es donde encontramos esperanza. Ese vacío que hay en el corazón de los hombres, solamente Jesús es el único que puede llenarlo. Amén, allí no cabe el alcohol, ni la droga, ni los placeres temporales de la vida. Solamente Jesús es el único que puede llenar, amén, esa necesidad. Solamente Jesús satisface, amén, nuestras necesidades. Bendita sea su gloria. Aquella mujer tomó la resolución de ir en busca del Señor. Hay muchas personas que sufren. Hay personas que no encuentran el camino, amén, para ser felices. ¿Cuántas personas no encuentra uno, hermanos, frustradas? Inclusive, a veces da pavor, pero lo que voy a decir, pero hay personas que aún dentro de muchas iglesias se encuentran sin esperanza, se encuentran con el rostro desesperado, como si no, amén, hubiera solución para sus problemas. Viven, hermano, rodeados de una cantidad de sobresaltos, de temores, que piensan que las cosas van a ir siempre de mal en peor. Pero quiero decirles en esta preciosa noche, amén, que hay algo que a nosotros nos debe mover y volver a nuestros orígenes, volver a nuestras raíces. Amén, cuando volvamos a la palabra, cuando entendamos que nosotros tenemos que movernos en fe y no mirar la circunstancia como un obstáculo y no mirarla como una prueba en la vida, sino que miremos, amén, las circunstancias como un one way que nos está dirigiendo a la voluntad perfecta del Padre. Así nosotros comprenderemos la voluntad de Dios. Es necesario que a través de pruebas y de tribulaciones nosotros heredemos la vida eterna. Bendita sea su gloria. Aleluya. Fuerte el aplauso para Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. La mujer sirofenicia tomó entonces, amén, la decisión de ir en busca del maestro. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sabiendo que la situación cada día se torna peor. Hay muchas personas que se lamentan por lo que están viviendo en casa, porque son tantas las situaciones con las que están lidiando las madres del día de hoy. Madres que asumen el papel de padre y madre, están en conflicto con sus propios hijos por causa de rebeldía, por causa de deserción de los hogares, matrimonios prematuros,
embarazos indeseados, abortos provocados. Hay tantas situaciones con las que luchan hoy en día las madres con sus hijos. Influencia que vienen de este mundo y que han atrapado la conciencia de sus hijos. Muchas veces nos preguntamos, pero si nuestros hijos han sido criados en una iglesia, ¿por qué razón ahora son rebeldes? ¿Por qué ahora han decidido descarriarse de Dios? Y es que no nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos convertido nuestra fe, hemos convertido el evangelio solamente en leyes, en código, en religión, y no les estamos enseñando principios, no les estamos enseñando ejemplos en nuestro hogar. Muchas veces parece que ignoramos, amén, que ellos están muchas veces viendo los actos, la manera como nos conducimos en nuestra fe, aún en nuestra propia familia. Bendito sea el Señor. Pensamos que la tenemos hecha porque ellos vienen a nuestras iglesias, pero estamos a veces dando mal ejemplo en los hogares. Muchas veces esos conflictos del padre, de la madre, a veces se insultan, se irrespetan, se dicen palabras que parece algo tan normal, se mienten, se ofenden los unos a los otros, y esos niños que van creciendo van absorbiendo todas aquellas cosas que ven y escuchan en sus propios hogares. Mire, usted no espere forjar a sus hijos en las iglesias como unos hombres nuevos. No espere inscribirlos en las mejores escuelas o en las mejores universidades. La mejor escuela para los hijos no están en las universidades de Harvard, no están en las universidades privadas o cristianas. Las mejores escuelas para nuestros hijos están en los mismos hogares. La manera como tú y yo les enseñemos estos principios, amén, que nos han hecho a nosotros ser hombres diferentes, eso será lo que será también la vida de nuestros hijos. Lo que usted sea afectará de alguna manera, sea buena o sea mala, la vida de nuestros hijos. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos que nosotros le estamos demostrando el amor a los hijos, regalándoles carros del año, llevándolos a las boutiques, dándoles dinero, regalándoles tarjetas de crédito. Pero hoy los hijos necesitan que sus padres le den más tiempo, que les escuchen. El amor que ellos esperan de sus padres no es realmente demostrándole, regalándole cosas materiales, sino que les den tiempo, que les pueda, amén, invertir tiempo en un momento de conversación, que ellos entiendan que, amén, sus padres también se interesan en sus problemas, que las situaciones que viven, también sus padres se vean involucrados. Pero hoy no es así. El trabajo muchas veces se le presenta como un obstáculo, una barrera, y no hay tiempo para los hijos. Y si usted no le invierte tiempo a sus hijos, oiga bien, usted se lamentará toda la vida por lo que no hizo por sus hijos. Por eso muchas veces hemos encontrado tantos casos de muchos ministerios, de personas que son consagradas para Dios, pero sus hogares se están perdiendo. Es porque no hemos, amén, pensado, no hemos considerado que antes de estar en la casa de Dios, ¿sabe una cosa? Dios a nosotros nos ha entregado una responsabilidad, y es que pastoreemos nuestra propia familia. Amén, aleluya. Ahí es donde ellos, amén, se levantarán como hombres de valor. Ahí es donde se forjarán para ser los que cambiarán esta sociedad. A su nombre. Aquella madre cananita, quizás por tanta invocación de los ídolos, de aquellas, amén, cosas que invocaban los de aquella tierra, quizás la Biblia, pero oiga bien, quizás pudo haber pactado con algunos de esos ídolos, demonios, y uno de esos demonios se metió en la vida de la hija. Eso no está escrito en la Biblia. No me confunda o no tergiverse la palabra. Solamente estoy haciendo una conjetura de esto, porque sabe, he encontrado muchos casos cuando oramos de muchachos que están siendo influidos por demonios, están tomando una conducta tan rara, tan extraña. Y mientras hablamos con la familia, con la madre, con el padre, nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos en algún momento de su vida consultaron con tantos ídolos y los pactaron, hicieron mandas, y eso quedó afectado en la generación, amén, en la vida de sus hijos. Hay muchas cosas que nosotros, amén, las hacemos quizás de una forma inconsciente, pero está afectando la vida de los hijos. Amén, hermanos. Tenemos que saber cómo estamos ministrando nuestro hogar. El otro día me decía una mujer
que trabajaba por allí en una casa de familia como Baby City. Y me decía, hermano, necesito que usted me ayude a saber cómo puedo resolver este problema. Estoy cuidando unos niños de 7, 5 años. Una niña y un niño. Sus padres trabajan ambos y solo me quedo cuidando a estos niños. Ese es mi trabajo, no me meto en otro asunto que no sea solo los niños. Pero un día, mientras estaba ahí en casa, haciendo mi trabajo, ellos se movían por la casa, por un lado y por otro, pero de pronto sentí que no había ruido, no había ningún tipo de conversación entre ellos. Y se me dio por buscarlos. En una planta arriba estaban los cuartos. Y comenzó a buscarlos en el cuarto de la niña. No estaban en el del niño tampoco. Y llegaron hasta la recámara de los padres. Y se dio cuenta ella que la recámara tenía la puerta semiabierta. Y a los niños completamente sin ropita. Estaban allí viendo la televisión abierta en un canal de estos Playboy. Estoy hablando cosas que están sucediendo en personas que aún diciendo, amén, que aman a Dios, que invocan el nombre del Señor, hacen este tipo de cosas. Oiga, ¿cómo puede una persona después corregir a sus hijos? Amén, habiendo llevado este tipo de conducta tan, amén, es decir, tan repugnante. Estos hijos se levantan de esa misma manera. No hay autoridad moral para corregir a los hijos. Por eso muchos de ellos terminan rebeldes. Como el caso de otro joven que un día iba yo entrando al parqueadero de la iglesia donde me tocaba predicar. Y vi un muchacho con un rostro muy desilusionado. Y de pronto como con el deseo de arrancar su auto e irse rápidamente. Me acerqué antes de entrar a la iglesia y comencé a hablar con él. No quería hablar. Yo le decía, confía en mí. Quiero ayudarte. ¿Qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero orar por ti, pero dime qué te está pasando. Y el muchacho de pronto se desahogó y dijo, es que ya no soporto más. Ya no soporto más la hipocresía de mis padres. Ahora entro y lo veo a él por allá al frente del altar y a mi mamá por allá cantando. A ellos dos juntos allí haciendo parte del devocional de la iglesia. Y yo no soporto esa hipocresía, porque no hace un par de horas atrás en la casa parecían perros y gatos peleándose el uno con el otro. Yo no entiendo cómo esta gente dice que ama a Dios y no respetan a Dios y así le ministran a Dios. Y aquel joven decía, por eso me voy. Oiga, esto es una triste realidad, mi amado hermano. Esto está pasando hasta en las mejores familias cristianas. Esto no le estoy diciendo, amén, de gente de allá afuera. Esto es, amén, de personas que conocen la verdad. Necesitamos realmente crear conciencia. Tenemos que otra vez volver a nuestra fe, a la palabra. Tenemos que sembrar en nosotros el temor de Dios. Aleluya. Y escapar de todas esas cosas que están dañando y afectando nuestra relación con el Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Jehová. Aquella mujer sirofenicia no permitió que aquellos espíritus inmundos destruyeran la vida de su hija, que destruyeran la inocencia de aquella muchacha. Yo no puedo creer que usted se quede con los brazos cruzados, solo pensando en lo que va a terminar pasando de todo esto por lo que vive. Yo no puedo creer que usted se quede solamente allí llorando, amén, como aquellos que no tienen esperanza, sin inmutarse, sin hacer nada. No dejes que la infidelidad acabe con tu matrimonio. No permitas que la droga destruya la vida de tus hijos. Tú no te puedes lamentar y quedarte allí quieto como una momia, viendo cómo el alcohol está acabando con la vida de tu familia. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que tomar una resolución, tienes que sacudirte, tienes que comenzar a generar en tu vida fe. Tú tienes que otra vez volver a Dios, a la palabra. Muchos conocemos de la Biblia, muchos conocemos de Dios, enseñamos, muchos nos hemos hecho maestros de la Biblia. Pero una cosa es conocer tanto de lo que dice la Biblia, pero otra cosa es experimentar esa palabra en vosotros mismos. Una cosa, amén, es lo que sabemos y otra cosa es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Tenemos que poner en acción la palabra de Dios, tenemos que practicarla, amén, aleluya, todos los días de vuestra vida. Tú no puedes dejarte, amén, vencer por las situaciones adversas. Tenemos que hacer algo. Fue lo que dijo aquella mujer, algo tengo que hacer. Y fue en busca de aquel que lo puede todo. Agarrarse de las manos del bendito. No inspirar lástima de los demás. No ser digno de conmiseración.
Tú eres un hombre y una mujer de Dios que ha sido llamado para, amén, ser vencedor. Tú naciste para vencer. Tú naciste para triunfar. Tú no naciste para estar viviendo una vida de lamento, una vida de tristeza, que todo el tiempo nos las pasamos hablando de nuestras derrotas. Amén, de las cosas que estamos viviendo. Oiga, no estamos para eso. Yo recuerdo en una iglesia donde iba, que cuando pasaba aquella persona, aquella iglesia que nunca uno la ve crecer y siempre, amén, tiene el mismo formato de manera de cómo se establece el servicio. Pasaba la misma persona siempre cuando se abría el espacio para los especiales. Y siempre eran las mismas palabras, casi ya me las tenía de memoria, y con la cabeza cabizbaja, y siempre hablando, oiga, como inspirando lástima, y que me duele aquí, que me duele por acá. Hermano, que voy donde el doctor, y le digo al doctor lo que siento, el doctor me revisa, y me dice, no tienes nada, yo no te veo nada, pero yo sí sé que tengo. Hay gente que muchas veces atraen y consienten la enfermedad a su cuerpo, y está el doctor diciéndole, mira, pero yo no encuentro nada, te he hecho exámenes y no aparece absolutamente nada. Hay cosas que muchas veces son producto de la sugestión. Son personas que desearían realmente hasta estar en esa forma, pero sabe, ese no es el evangelio baratillo que nosotros, amén, se nos ha enseñado. La Biblia dice que la vida del cristiano es una vida de gozo, es una vida de victoria. Si usted es esa persona que piensa, amén, que tiene que estar siempre viviendo como una persona, un mártir, oiga, ese no es el evangelio, amén, que aparece en la palabra de Dios. Dios te enseña en esta preciosa noche que tú eres poderoso para deshacer las obras del diablo. No existe ni existirá nada, ninguna fuerza, ningún ente espiritual que pueda jamás destruirte ni afectar la fe que Dios te ha dado. Los estados de ánimo que vivimos en la vida no pueden afectar nuestra fe, porque si amanecemos contentos, con el pie derecho, sentimos el deseo de venir a la iglesia amén, a gozarnos, a levantar las manos, a reír, a gritar. Y por esa razón hoy sí tengo el deseo de alabar a Dios. Hombre, pero cuando estamos pasando una dificultad, una prueba, se nos acaba el gozo. No tenemos deseo ni siquiera de venir a la iglesia. Oiga, los estados de ánimo no pueden afectar, no deben afectar nuestra fe. La fe debe ser inalterable en la vida del cristiano. Amén. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Todo esto que vivimos es parte de nuestro proceso en este mundo. Amén. Pablo dijo, en todo, amén, en lo poco, en lo mucho, en la abundancia y en la escasez, dando siempre gracias a Dios por todo. En todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, en la enfermedad, en la salud, tenemos que estar siempre gozosos, deseosos de hacer la obra de Dios. Usted y yo no le servimos al Dios de la gloria por lo que Él nos da. Nosotros le servimos al Señor por lo que Él es, por lo que Él significa, por lo que Él representa para nuestra vida. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Si usted está pasando una prueba, mi amada hermana, no se alarme, no se entristezca, no sienta como que Dios la abandonó. Amén, siéntase usted privilegiada. Amén, que Cristo la está procesando, la está mandando a la prueba, a la escuela. Bendito sea Dios, para forjar un carácter en nuestra vida y para llevarnos a un nivel espiritual más alto. Así crecemos nosotros en la fe a través de las pruebas. Por eso Santiago dice, hermanos míos, no os extrañéis cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Gloria a Jesús. Aunque esta mujer realmente no era una seguidora del Mesías, no me lo asegura la Biblia, tampoco me lo desmiente, pero no aparece ninguna otra escena, amén, que yo sepa. No era una mujer que estuviese recibiendo cursos bíblicos o seminarios por correspondencia. No era alguien que estuviera sentada todos los días mientras escuchaba a Jesús. Fue alguien que en una instancia de su vida, alguien en medio de su problema, de su prueba, le habló del Cristo de la gloria. Allá en la tierra de Belén de Judea, hay un hombre el cual Dios el Padre ha ungido con su santo poder y tiene potestad para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos y oprimidos por el diablo. Pone las manos sobre los enfermos y sanan. Calma el viento y la tempestad. Por allá el mundo todo está detrás de él, todos le siguen.
Esa mujer se interesó en él. Esa mujer, solo el haber escuchado esa palabra, ese nombre, a ella le interesó, se inquietó, pero no se quedó ahí solamente, allí en el primer paso, sino que le puso paticas a la fe, comenzó a operar esto. Nosotros tenemos que dejarnos mover por la fe. Amén, aleluya. La fe nos lleva a Dios, la fe mueve montaña, la fe no camina ciega como mucha gente dice. La fe ve mejor que nosotros, más que 20/20. La fe nos lleva directamente a un encuentro con el Cristo de la gloria. La fe no ve barreras, no ve obstáculos. La fe persevera y logra lo que se propone. Amén, aleluya. Por eso dice la Biblia que esta es la victoria que venció al mundo, vuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer tomó aquella poderosa, amén, palabra, quizás una fe inédita, pero la tomó, aleluya. Hizo 3 cosas, amén, bendito sea Dios. Dio 3 pasos importantes para empujar la fe hacia Dios. Ella hizo algo que Jesús enseñó. No sé cómo lo aprendió, pero mira, la fe a ti te enseña cosas. Porque la fe es el lenguaje que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Dios no te entiende por más que hables tan bonito el español o el inglés. No te va a entender si tú no hablas a través del idioma de la fe. Lenguaje de fe. Amén. Porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que la fe fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que necesitamos hoy hacer. Amén, poner más fe en nuestra vida. No podemos dejarnos, hermanos, intimidar por el mundo, por las situaciones que vivimos a veces. Hay gente que hoy en día le tiene más fe a las prescripciones de los doctores, a las citas, a lo que los médicos dicen y determinan. Y eso muchas veces nos ministra y nos hace sentir tranquilos y seguros. Gente hoy en día que si no tiene un seguro de vida, no se sienten tranquilos y en paz consigo mismo. Oiga, depende mucho de los seguros de vida. No estoy diciendo que eso no sea bueno, pero sabe, a veces estamos poniendo más confianza en estas cosas que en la misma palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día no ve uno tantos gente enferma dentro de las iglesias? Yo no digo, amén, no condeno ni estoy juzgando esta situación, pero ¿por qué razón estamos nosotros en una situación como esta? He ido por allá por otros estados y cuando he ido a visitar con el pastor me he encontrado, me ha alarmado de ver tantas situaciones, gente ya desahuciada, cristianos que son miembros de una iglesia con diabetes, con cáncer, con sida. Oiga, hermano, nosotros estamos haciendo algo, amén, que es incorrecto. No estamos poniendo en acción algo que Dios nos ha dado a nosotros, pero la Biblia a mí me enseña que nosotros tenemos poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, amén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que poner, amén, en operación la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estaba en una ciudad de mi país como a 1 hora haciendo evangelismo personal con otros jóvenes. Yo recuerdo aquello como si fuera hoy. De pronto tocamos una puerta de una casa, llevar el mensaje del Señor. De pronto la persona que nos recibió, su rostro era un rostro como una persona amargada, una persona realmente sin ilusiones, y hacía de mala gana Dios que quieren. Nos veía con la Biblia en la mano. Nosotros hablamos, le dijimos, si solamente queremos bendecir este hogar, queremos hablarles del amor del Señor. ¿Ustedes son de qué religión? No, nosotros no pertenecemos realmente a ninguna religión, somos cristianos, amamos al Señor, pero porque amamos al Señor también te amamos a ti, queremos orar por tu familia. Aquella mujer de pronto cambió de semblante y como que algo le hizo acordar que algo estaba pasando en su casa y nos dijo, sabe que tenemos un problema aquí en este hogar. Nuestra hermana está gravemente en una silla en la parte de atrás de la casa y yo no sé si ustedes tengan el valor de ir hasta allá hasta el fondo de la casa a orar por ella. ¿Por qué? Le preguntamos por qué nos dicen eso, si eso es precisamente a lo que Dios nos ha mandado. Fuimos hasta allá, hasta el fondo de la casa. Yo recuerdo que estaba aquella mujer sentada sobre una mecedora y estaba su piel casi pegada a sus huesos. Era una mujer cadavérica, palúdica, del color de la piel como de un papel.
se le miraban casi las cuencas de los ojos. Era una enfermedad tremenda, la habían sometido a una quimioterapia. Era un cáncer que estaba acabando con su propia vida. Aquella mujer no hablaba, se sentía como que se esforzaba para querer decir algo y solo se sabía que vivía por los signos vitales, porque movía un poco las manos. Esa era la manera como aquella mujer reaccionaba en aquel lugar. La encontramos con una toalla envuelta en su cabeza y otra que cubría su cuerpo, porque los rayos láser con que habían sometido a aquella mujer a aquella quimioterapia eran tan fuertes, el calor de aquellos rayos láser producían calor en su cuerpo, y tuvieron que poner un protoplasma de barro guardado sobre una toalla para que el cuerpo se refrescara. No tenía ni un solo pelo en su cabeza, pero una toalla la cubría. Se miraba realmente como algo espantoso. Pero allí comenzamos, amén, a cantarle al Señor. Comenzamos, amén, a movernos alrededor de esa casa y reprender el espíritu de muerte. Y comenzamos, amén, a hablar, a confesar victoria. Porque sabe una cosa, hermano, que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que toda lengua que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Amén, hay poder cuando tú confiesas, hay poder cuando tú haces una declaración de fe. Dios respalda lo que tu boca dice. Por eso hay que refrenar la lengua cuando tú muchas veces ofendes a tu hermano, porque la Biblia dice en Proverbios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes matar a una persona habiendo sacado de tu boca palabras ofensivas. Oiga, tú puedes destruir una vida tan solamente moviendo tu lengua y calumniando o levantando un falso. Pero tú puedes salvar una vida, aunque el diablo, aunque la ciencia diga ya no se puede. Amén. Cuando la ciencia dice no se puede, Jesucristo aparece en la escena trágica de una familia y dice sí se puede. Aleluya. Él es el que tiene la última palabra. Oh, gloria a su nombre. Qué lindo es mi Cristo. Santo Padre bendito. Aquella mujer comenzó a escuchar aquellas palabras que le estábamos diciendo. Abrió esos ojos que parecían realmente, hermano, como los ojos de una persona de esas que muchas veces en algunos lugares también la pintan de una forma terrorífica. No se le miraba el ojo, estaba casi ya dentro de aquella cuenca cuando los abrió. Comenzamos a hablar con ella. Comenzamos a leerle un pasaje de la Escritura. Y le pedimos la oración de aquel lugar, creyendo que Dios había hecho algo. Nunca me fui con la inseguridad o con la duda, como a veces pensamos. No pasó nada. Aquí hicimos el teatro. Señor, estoy haciéndoles creer que algo pasó, y la verdad es que yo ni creo lo que pasó. No estábamos en ese plan. Confesamos que había pasado algo. Amén, porque así somos los que servimos a Dios, le creemos a Dios. Yo no sé cómo el Señor abrió el mar muerto. No me lo pregunten a mí, porque yo no se lo pudiera explicar. No soy geólogo para entender esto. Pero de una cosa estoy seguro, que Él abrió el mar rojo. E hizo pasar a más de 1 millar de judíos por aquel lugar en tierra seca. Yo sé cómo Jesús tomó en sus manos lodo y lo empapó con saliva. No puedo explicarle, no soy químico, físico para entender qué sucedió en esa combinación de esos dos elementos. Pero de una cosa estoy seguro, que lo hizo. El ciego, amén, recibió la vista. Yo no sé cómo Jesús en sus manos, al tomar 5 panes y 2 peces, lo levantó al cielo, y al orar, al bendecirlo, de pronto se multiplicaron y alimentó a más de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Yo no soy matemático. No soy alguien que pudiera, amén, explicar este fenómeno de la multiplicación, pero de una cosa estoy seguro, que lo hizo. Aleluya. Yo no sé cómo Dios podrá cambiar tu situación desfavorable, y en esta noche, amén, te podrá otra vez abrir un camino de esperanza. Cuando tú creías que ya las cosas no tenían solución, cuando el problema de tus hijos pensaba que ya eso era caso perdido, como la mujer samaritana, la cual habló con Jesús y le dijo: el pozo es hondo y no hay ni con qué sacarla, ni tú puedes sacarla. Amén. Cuando tú creas que ya tu problema no tiene solución, y aunque muchos digan: Señor, gracias, porque tú al menos
tiene las intenciones de querer ayudarme, pero gracias te doy, ya yo sé que eso ya no camina más. Oiga, cuando eso tú crees que es lo que ya va a pasar y a vivir, ahí aparece Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, y Él responde, y Él, amén, aleluya, no es ajeno a tu dolor ni a tu sufrimiento. Él lo puede todo. Bendito sea Dios. Pasó un tiempo, casi un par de meses, cuando de pronto en un estadio en la ciudad donde nací se llevaba a cabo una cruzada, y había muchas personas que habían venido de diferentes pueblos alrededor. Yo nunca en mi mente me imaginé que me iba a encontrar con el ministro, el pastor, donde estuvimos haciendo ese tiempo, esa actividad de evangelización. Y de pronto en el parqueadero del estadio, casi tomando camino a ir a abordar el vehículo que me llevaba de vuelta a casa, de pronto vi al pastor. Él fue el que me vio y me llamó. Venían ellos en una buseta, en un bus pequeño, un microbús, y cuando él venía en camino hacia el vehículo, él se encontró conmigo casi de cara a cara y me saludó, me dijo: hermano Rosales, cuánto gusto de poder verlo de vuelta. Te tengo una buena nueva, un testimonio bien hermoso que ha pasado allá donde estamos. Después de un par de meses, me dijo: a que no sabe quién está aquí con nosotros. Y de pronto bajaron varias personas, entre ellas una hermana que empezó a danzar en medio de la carretera, un cabello larguísimo que tenía. Aquella mujer, al son como de una danza, comenzó ahí a moverse como remolineando, dando gloria a Dios. Y llegó hasta donde estaba yo y me dijo el pastor: ¿no sabe quién es ella? Y yo: no, hermano pastor, yo recuerdo a algunas hermanas allá de la congregación, pero no la recuerdo a ella. Y ella comenzó a hablar y a decirme: hermano, ¿usted no se acuerda de mí? Yo era aquella hermanita que estaba sentada en una butaca, allá en una mecedora, y ustedes llegaron a mi casa. Yo recuerdo su rostro como el de otros jóvenes. Cuando ustedes llegaron y comenzaron a traer esa palabra, ¿sabe? Yo no podía decirte lo que yo sentía, pero me estaba ministrando Dios en mi corazón una profunda paz. Y comenzó esa palabra a generar algo en mí, algo que me dio la confianza de creer que Dios me estaba levantando de ese lugar. Y yo comencé a sentir un calor, no como el láser aquel cuando me lo estaban aplicando, sino que eso comenzaba a correr desde la molleja de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y corría y subía y bajaba. Y yo comencé a sentir como una fuerza. En los próximos días sentí algo mejor, hasta el deseo de levantarme de aquel lugar. Y yo me decía a mi hermana, a mi familia: algo está pasando en mí. Ellas se maravillaban porque los médicos la habían desahuciado. Ellos estaban tristes, y razón tenía aquella mujer que mostró aquel rostro amargado, porque sabía que lo que esperaban era la muerte, el anuncio de que la mujer se había muerto en esa silla. Pero no fue así. Comenzaron a ver a la mujer moviendo las manos, comenzando a agacharse, a caminar, a moverse. Y cuando aquella mujer se presentó a donde el doctor que la atendía de cabecera comenzó a mirar aquellos expedientes médicos y comenzó a hacerle chequeos por todo el cuerpo. Y el doctor se maravilló y dijo: nunca jamás había visto un caso como este en el tiempo que estoy ejerciendo la medicina. Aquí yo lo que puedo creer es que ha sucedido un milagro. Oiga, aquella mujer, aleluya, mostró evidencia que Cristo la había sanado. Dios todavía hace milagro. Dios todavía tiene el poder. Hay que movernos en fe para creer en lo poderoso que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. La sirofenicia tomó en sus manos los 3 pasos que nos llevan a una victoria segura. Las master key, la llave maestra para abrir y cerrar el cielo las veces que queramos. Ella hizo las 3 cosas que Jesús enseñó: tocar y se os abrirá, llamar, se os responderá, pedir y se os dará. Hasta ahora nada habéis pedido, por eso no habéis recibido. Pero todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo, lo recibirás. Aquella mujer, yo no sé cómo lo hizo, pero se movió desde Tiro rumbo hacia Sidón, si en burro, si lo hizo en burro, en caballo, en camello o en carruaje. Yo no sé cómo lo hizo, pero caminó 80 millas por la geografía de la parte septentrional de Israel, allí cerca de las costas del mar Mediterráneo. Allí esa mujer caminó rumbo hacia donde ella sabía que se encontraba el maestro. Se armó de valor
se llenó de fe, de confianza en Dios. Dios no necesita que tú tengas que estar sentado muchos años ahí en una banca de una iglesia para que puedas entender lo que es su voluntad, para que puedas generar fe en tu vida. Aquella mujer no necesitó eso. Solo una vez oyó hablar acerca de él y fue suficiente. Vergüenza nos debería dar a todos nosotros que todavía somos como niños fluctuantes, como que queremos y como que a la vez no creemos. Como aquel que va a donde la consulta médica y le dice: doctor, tengo un problema, y es el más raro que usted haya jamás escuchado. Dígame, mijo, ¿qué es lo que usted tiene? Tengo un problema, doctor, siento como que en mí hay un dolor y a la vez no lo hay. Digo, qué raro, mijo, lo que usted tiene. No, sí, doctor, tengo un dolor y a la vez no lo tengo. Y el doctor de pronto se le chipoteó la mente, ¿verdad? Se agarró por allí un frasquito vacío y le dijo al paciente: pues yo te voy a recetar esto. Tú lo que tienes que hacer es como que haz que te lo vas a tomar y a la vez como que no te lo vas a tomar. Y así hay muchos cristianos hoy en día que tienen que la corazonada, que presienten algo. Ay, que siento como que mi hijo, que por allá está en peligro, que siento esto y que lo siento lo otro. Oiga, mucha gente muchas veces así involucran a Dios en cosas que realmente no existen. Son cuestiones, sugestiones que muchas veces hay. Usted tiene que vivir una vida libre en Cristo. La vida de sus hijos está en las manos del Señor. Usted, amén, confíe, descanse en Él. Entra al reposo de tu Señor. Jesús, amén, te promete que Él estará siempre contigo todos los días de tu vida. El Señor dice: estate quieto y conocerás que yo soy Jehová tu Dios. Así hizo la Sirofenicia, caminó hasta Sidón. Como aquel canto, cuando una persona se encuentra triste, sin fuerza, como dice: para incansado del camino, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, mi armadura he desgastado, pero vengo a ti, mi Señor. Sumérgeme en las aguas de tu espíritu. Aquella mujer corrió hacia Sidón. Los asiduos lectores de la Biblia entenderán lo que quiero decir, pero yo no sé cómo aquella situación se dio. Puedo entender que esto solamente es parte de lo que Dios quiere enseñar en esta hora: fe. Pero ¿sabe cómo pudo aquella mujer conocer el lugar donde Jesús estaba? Los versos que leímos siguientes, del 25, 41 en adelante, dice que entró en una casa alquilada para que nadie lo supiese. ¿Cómo aquella mujer pudo saber que allí estaba Jesús si nadie sabía dónde él estaba? Estaba rentando una casa y nadie lo sabía. ¿Cómo esta mujer lo averiguó? ¿Será que un ángel te le reveló? No, hermano, la fe es incansable. Cuando tú sientas que también te sientes solo, todo el mundo te da la espalda, nadie te comprende. A veces te ven aquí orando a moco tendido, ahí llorando, llorando, y sientes como que no hay nada, no hay respuesta. No te canses, sigue adelante, sigue tocando, como aquella mujer que no cesó de estar procurando, buscando, inquiriendo delante del Señor. Caminó, buscó, tocó y tocó y tocó. Amén. Yo creo que así pudo llegar hasta finalmente el lugar donde, cuando le abrieron la puerta, encontró que Jesús estaba allí, porque la fe así toca y se te abrirá. Amén. Si tú ves que por allá no te sale la respuesta de lo que tú buscas, quizás hablando de términos financieros, buscas un préstamo para una casa, buscas una financiadora o un banco que te preste, tocaste la puerta en un banco por allí, Washington Mutual o Bank, American Bank o cualquier otro tipo de banco, se te cerró la puerta aquí y allá, y tú vieras que el mundo se te cae encima, te estás queriendo encerrar en ti mismo porque crees que no tiene solución tu asunto. Oiga, no te canses de seguir tocando. Toca, 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 porque en un momento, aleluya, una puerta gloriosa de Dios se te abrirá. Amén, aleluya, y finalmente tú encontrarás la respuesta de lo que buscas, y Dios te va a proveer lo que a ti te hace falta. No pierdas la esperanza. Si tú estás tocando a Dios esas puertas para que aquel hijo que tienes perdido allá en la droga, o al que tienes allá recluido en una cárcel o una prisión federal, oiga, tantos años han pasado y no hay respuesta de Dios, no te canses de seguir tocando. Toca, 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 porque Dios un día te responderá. Dios, amén, aleluya, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú le pides a Dios, amén, de acuerdo a su voluntad. Los que son cristianos en este lugar, levanten la mano. La iglesia estaba llena y de pronto unas cuantas manos se levantaron, y dijo el comandante de la guerrilla: ¿y dónde están los demás cristianos aquí?
Nadie decía nada, todos estaban solamente tratando de guardar su propia vida. Y mandó a los guerrilleros que sacaran, que desocuparan el lugar. Y enfilaron a todos aquellos que no habían levantado la mano en un área, y a los que sí la levantaron, que fueron tan contadas con los dedos de la mano, en otro extremo. La mayoría eran personas mayor de edad, y como cosa rara eran los que más frecuentemente se miraban en los servicios de oración y de ayuno. Y ellos sí levantaron la mano. Y comenzaron los guerrilleros a recibir orden del comandante que el pelotón se pusiera de frente como en pelotón de fusilamiento. Y ¿sabe qué, hermano? En ese lugar de Colombia hubo una matanza tremenda de gente. Los mataron. ¿Y sabe qué le dijo el comandante y aquellos pocos que no levantaron la mano? Los felicitamos, porque ustedes demuestran que realmente están dispuestos a dar la vida por aquel a que sirven, al quien sirven. Ustedes no son gallinas, ustedes han peleado, amén, por ese Cristo del que predican. Sí. Aleluya, protégelo. Haz cobertura, un cerco de protección a través de la oración intercesora. Padre, en esta noche, Dios mío, estamos delante de ti. Hay un pueblo grande, Señor, que se está moviendo en fe. Hay un pueblo que ha entendido, Señor, el valor del hogar, los valores familiares, Señor. Una maestra hace muchos años de seminario bíblico decía que de qué sirve, tomando alusión a un verso de la Biblia,